hierro, carbono, ¿no? En las imágenes nos estamos viendo en otro lugar, ¿no? Está muy bonito este diagrama, muy bonito, pero no necesitamos tanto. Vamos a ver este diagrama de aquí, que es el que nos muestra, ¿no? Diagrama hierro, carbono, ¿no? Ahí está, lo veremos esto, si podemos salvar los ceibas, a ver. SVG, ¿por qué se va? ¿Qué sale como SVG? Ahí está. Ok, no sé si puedo editar esto. SVG, no, esto no me gusta. No me apasiona. Veremos. ¿Saben una forma de copias una tarta, sí, tarta. Ay, qué locura. Ahora, eso podemos mandarnos aquí. ¿Alguien conoce? ¿No conoce el sistema? Sí, aquí me matan la clase ahora. Ya los exámenes tengo que dar presencial. Tengo auditorio así grande, ¿no ven? Y aquí dejando un asiento, no hacen sentar y dan un examen. ¿Cómo le va? Audio. ¿Qué nomás? Por lo menos apruebo, digamos. En la UIA 51 ya es belleza. Cierto, audio. No, en la estatal no va a haber un promedio que sea Compa, arriba su de 100. audio, compa. Cierto, audio. 80. Ok, ya está. Ahora sí me están escuchando, ¿no? Ya hemos callado al estudiante que está en una discusión domiciliaria. Tenemos este diagrama hierro-carbono. ¿Usted lo conoce o no lo conoce? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Se acuerdan Sí, de se este diagrama? recuerda. ¿Qué? Se ve en metalurgia y resistencia. Bravo. O sea, en esta zona, alta temperatura, a partir de los 729 grados, ¿no? Esto en donde se vuelve hierro gamma, en algún lugar puede llegar hasta un contenido de arriba del 2.05% de carbono y es una mezcla de sólidos, ¿no? Estado sólido, de cementita con fierro, ¿no? Cementita y fierro, pero están bien elaborados, bien enlazados. Cuando cae la temperatura debajo de 723 y en esta zona bien delgada, ya vean que la cantidad de cementita que puede admitir el hierro es mínima, mínima, y de ahí en adelante ya deja de haber mezcla sólida. Aquí la mezcla sólida, aquí no hay mezcla sólida, mínima la cantidad de mezcla sólida, mínima la cantidad de cementita o de carbón que admite el fierro para volver ferrita, ¿no? Para volverse ferrita. Admite muy poquito contenido de fierro. Esas son mezclas sólidas. Hay otras mezclas sólidas que pueden darse mayor proporción, especialmente me parece que diagrama, digamos, el cobre-níquel, creo que el cobre-níquel permite, ¿no? Ahí está el cobre-níquel, ¿dónde está el cobre-níquel? En el orden del diagrama de carbono, líquido, por ciento de níquel, ahí está. Este es níquel con carbón, ¿con qué está? Cobre-níquel, ¿no? Cobre-níquel, ¿no? Ahí está, vean esto de bonito. El cobre-níquel, vean esto, ¿no? Líquido, y aquí cobre más níquel. O sea, el cobre y el níquel se mezclan en estado sólido. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Ah? A ver si es que podemos salvar esto. JPG ya. Ahí está. Entonces, sólido es bien difícil, ¿no? Sólido es bien difícil. Aquí tenemos cobre-níquel, el hierro-carbón y el cobre-níquel. Ahí está. Aquí cobre-níquel. Cobre-níquel. No, en los sólidos que exista
¿no? En los sólidos que exista, como este caso, ¿no? Con de la austenita hasta un 2% de carbono, un poco más del 2% de carbono, es admisible, ¿no? Es admisible y se mezcla los sólidos del carbón con el fierro. En ferrita muy poquita la cantidad que se puede mezclar de carbón con el fierro, ¿no? Muy pequeña cantidad de carbón puede ser absorbida por el fierro y que sea una solución sólida. En el cobre-níquel es interesante esto porque el cobre y el níquel tienen átomos casi del mismo tamaño y pese a que el cobre se funde a 1083 y el níquel a 1455 grados, ¿no? Esa diferencia de temperatura entre el cobre y el níquel, se consigue, ¿no? Se consigue hacer una aleación sólida, una aleación sólida, o sea que hay una mezcla en estado sólido. En estado líquido, eso que hemos visto del cobre níquel se da muy bien en el estado líquido. Aquí me fabriqué yo una muy bonita, ¿no? Muy bonita. No puede negar lo que me salió bastante bien, ¿no? Entonces uno puede elegir las temperaturas. Aquí tenemos uno de 75 a 100 grados, ¿no? Mezcla de un compuesto A y un compuesto B, ¿no? Un compuesto A que va de 0 a 100% y un compuesto B que iría de 100 a 0%, ¿no? Entonces, temperatura del compuesto B, temperatura del compuesto A, ¿no? Y esta sería una mezcla típica oceotrópica, ¿no? Típica oceotrópica de dos compuestos totalmente miscibles, totalmente miscibles. O sea, los líquidos pueden ser miscibles o no miscibles. Miscibles significa que se puede mezclar como líquidos y los que no son miscibles no se pueden mezclar como líquidos. O sea, entonces si tengo aquí una mezcla miscible, ¿no? Me salió bastante bonito, como ejemplito me salió bastante bien. A ver, veamos si es que puedo poner aquí algunas cosas. A ver. Puedo cambiar, por ejemplo, yo quiero dew point y el otro es el... Ahí está. Aquí podemos cambiar, ¿no? Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, en lugar de 100, 150 grados, ¿no? Entonces nos fijamos aquí en nuestro diagrama, va hasta 150, de 75 a 150 grados. Que es mayor esto, ¿no? No es así, no es tan chico, es mayor. Podemos decir, bueno, aquí es un poco mayor, pero una pendiente, digamos, de 10, ¿no? Una pendiente de 10. Y vemos aquí cómo crece, ¿no? De bonito. ¿Les gustó o no les gustó? Está bonito el diagrama, ¿no? Entonces, sería una mezcla de dos compuestos donde tienen una diferencia muy alta de punto de ebullición, 150 grados con 75. En el que habíamos hecho era esto en 5%, no, pero era de 75 a 100. De 75 a 100 grados, ¿no? Y entonces eso era para ver, ¿no? Una mezcla miscible, líquida. Entonces, ¿qué ocurre? Si nosotros empezamos a hervir esto, si empezamos empecemos a hervir una línea. El índice empiezas a hervir, ¿verdad? Ahora sí, ahí estás. Pero no lo completas el hervor, lo hierves hasta ahí, ¿cierto? Si hierves hasta ahí, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? Que vas a tener esta parte de arriba, se llama el dew point punto rocío, y este de aquí abajo es el boiling point punto de ebullición. Entonces, la línea roja es la punto de ebullición y la azul es el punto de rocío, o sea, cuando está en vapor. Se forma la primera gota, pero es ahí, en el azul. ¿Sí? Pero si, digamos, hemos hecho hervir hasta este punto, ¿verdad? Entonces, en este lugar podemos hacer una línea, ¿no? Hacer una línea de aquí, desde aquí hacia allá, ¿verdad? Ahí, ¿no? Pero esa línea obviamente la vamos a trasladar un poco para allá. Ahí, ¿verdad? Y un poquito de ahí, ya está. ¿Se dan cuenta entonces con esto qué le está diciendo? Que, oye, como estás hirviendo y la temperatura está en este punto, ¿no? A ver, entonces, como has hervido hasta esta temperatura, ¿verdad? Como has hervido hasta esta temperatura, vas a tener
en estado de vapor con 20% del compuesto A, con 29% del compuesto A, pero va a quedar en estado líquido con 67% del compuesto A, con 67% del compuesto A. ¿Qué significa eso? Que si ustedes hacen hervir esto y después lo vuelven a condensar, el compuesto condensado, que ya dejó de estar hervido, el compuesto condensado va a estar en esta condición nueva, va a estar en esta nueva condición de aquí. Lo cual significa que si antes tenían 45%, 46% de contenido de A, ¿no? De 46% de contenido de A, 55%, 54% de contenido de B. Aquí ya el contenido de A va a ser del orden del 67% y algo así como un 30% del compuesto de B. Entonces, ¿qué ocurre? Que han evaporado, y si condensaran en alguna oportunidad de condensaran, ese condensado van a un condensador y en un matraz, ese va a tener ya un 29% de A y va a tener un 68% de B, lo que han llevado y han condensado. O sea, de esta forma, por sucesivas, ¿no? Por sucesivas evaporaciones y condensaciones, esto vuelven a hervir, ¿no? Vuelven a hervir esto, vuelven a hervir hasta aquí, ¿verdad? Y entonces en este lugar va a haber otro, veamos, aquí va a haber otro, vamos a insertar otra imagen, otra vez que se va a evaporar, otra vez que se va a evaporar y otra vez se va a condensar, ¿no? Entonces, evaporan y el contenido de lo que evaporan va a tener un contenido de algo así como, ahí, ¿no? Hasta ese punto, va a tener casi un 50% de A y un 50% de B, lo que se evapora, y lo que queda en estado líquido va a quedar en estado líquido en el orden de los 80%, 85% de A y 15% de B. O sea, de esta forma ustedes con sucesivas evaporaciones parciales pueden ir tranquilamente haciendo su sistema más puro y más puro y más puro en A. ¿Se entiende? Estos se llaman fluidos zeotrópicos totalmente miscibles. Fluidos zeotrópicos totalmente miscibles, ¿no? Fluidos zeotrópicos totalmente miscibles. Una mezcla zeotrópica, ¿verdad? Pero, ¿qué es? ¿Siempre ocurre esto? No, no siempre ocurre esto. Entonces, vamos a ver, vamos a abrir, a ver, un ratito. Aquí, voy a editar de aquí. ¿Qué ocurre con el alcohol? Con el alcohol ocurre lo siguiente. En el alcohol ocurre esto, ¿verdad? Y vamos a acrecentar. Hay un punto de 96 y 95.6% de alcohol donde se forma un eutéctico, ¿no? Eso se llama una desviación positiva de Raoult, perdón, una desviación positiva de Raoult, ¿verdad? Entonces, si hay una desviación positiva de Raoult, entonces significa que es el punto donde hierve a menos temperatura. El agua pura hierve a 100 grados, ¿no? El agua pura hierve a 100 grados. El alcohol puro hierve a 78.5, pero si tiene una mezcla del 95.6% de alcohol, va a hervir a 78.2 grados. ¿Qué ocurre? Que si ustedes llegaran a tener, hagamos el mismo juego que hemos hecho antes, hagamos el mismo juego que hemos hecho antes, con líneas bastante delgadas, ¿no? De color rojo, ¿no? Tenemos una composición cualquiera de... Ah, mierda. No, dejamos esto con así. Ahora sí, tenemos una mezcla, ¿no? Imaginémonos el traguito que les gusta tomar, el destilado, 40% etanol, 20% o 40% etanol, 60% de agua, ¿no? Ese es el destilado.
Y ustedes lo hacen hervir. Le hacen hervir hasta una temperatura que está arriba de los 78,5, pero debajo de los 100 grados. Y en un punto dejan de hervir, todo esto lo llevarán, lo llevarán por algún lugar y lo, ¿cómo se llama? Ahí está. Ah, ahí. Entonces, ustedes lo hacen hervir y en este punto, y lo que queda líquido quedará con esta composición nueva, ¿no? Lo que queda líquido va a quedar con esta composición nueva, lo vamos a poner en verde, y lo que quede en vapor quedará con una composición más rica en agua, y lo que queda en, sí, lo que queda en vapor, entonces viene hasta aquí, y lo que queda líquido, que en esta condición más rica en agua, ¿no? Lo que queda líquido queda más en una cantidad mayor de agua, y lo que queda en vapor y lo condensan va a quedar más rica en etanol, más rica en etanol. Y lo que queda en líquido, lo que queda en estado líquido sin ebullir, es más rica en agua. Ahora, claro, por sucesivas destilaciones, ¿no? Este compuesto de aquí lo vuelven a hervir, ¿no? Lo vuelven a hervir, llegarán hasta aquí, ¿verdad? Llegan hasta aquí, y por sucesivas destilaciones, ¿no? Por sucesivas destilaciones, esto lo vuelven líquido nuevamente, ¿no? Lo vuelven líquido nuevamente y vuelven eso a hacer hervir este contenido, lo vuelven a hacer hervir y así sucesivamente pueden llegar a conseguir agua pura, agua pura. Pero ¿qué de lo que se vuelve vapor? Ustedes el vapor lo condensan y una vez que lo condensaron este vapor, lo vuelven a hervir a otro punto de por aquí, lo vuelven a hervir a otro punto de aquí, ya van a conseguir un contenido mayor de etanol. Ya tengo un contenido mayor de etanol. Viva, bravo. Pero si este contenido mayor en etanol, que lo he condensado, lo vuelvo a hervir hasta una temperatura intermedia, voy a llegar a tener aún más rico en etanol, más pobre en agua. Pero así puedo ir sucesivamente hasta que llego a un punto tal, ¿verdad? En este lugar, donde voy a alcanzar que voy a tener 95,6% de etanol, 95,6% de etanol y 0% de agua, y no voy a lograr por nada lograr purificar mi etanol más de eso, no voy a lograr purificar más de eso mi etanol, porque ahí es donde tengo el eutéctico, ¿no? Ahí tengo el eutéctico de mi mezcla que se vuelve azeotrópica, y entonces aquí vuelvo a hervir, vuelvo a condensar, vuelvo a hervir, vuelvo a condensar, y mi mezcla con 95,6% de etanol ya no la puedo purificar. Ahí se quedó y ahí se quedó. Y no tengo opciones porque estoy en un punto de eutécticos, ¿no? Donde ya no puedo, es en una desviación positiva, pero es el punto donde más baja temperatura hierve, y va a hervir todo a 78,2 grados. Y cuando quiero condensarlo, todo se condensa a 78,2 grados. O sea, se comporta como si fuera una mezcla pura, ¿no? Como si fuera una mezcla pura. Claro que no ocurre solamente en forma negativa, también puede ocurrir en forma positiva. No, eso, pero en forma positiva, sino en forma negativa. Sería una desviación negativa, ¿no? Una desviación negativa de la ley de Raoult, ¿no? Una desviación positiva donde veo que una mezcla, digamos, de agua con ácido nítrico, 100% ácido nítrico, 100% de agua aquí, agua pura, hierve a 100 grados, ácido nítrico puro, hierve a 86 grados. Pero si tengo una mezcla que tiene una composición del 68% de ácido nítrico, 68% de ácido nítrico significa 32% de agua, esa mezcla hierve a 120 grados. Igual, ya tanto en estas condiciones, puedo purificar agua, pero no puedo purificar ácido nítrico, porque voy a llegar a este punto y no voy a alcanzar mayor pureza del ácido nítrico que 68%. Si estoy aquí, ¿no? Si estoy en este lugar,
puedo purificar el ácido nítrico, pero a este lado no, el agua no, porque va a llegar a 68% de ácido nítrico y ahí ya no puedo moverme. ¿Por qué? Porque cuando paso del líquido a vapor ocurre a una temperatura constante como si se tratara de un solo elemento. Entonces, mezclas azeotrópicas pueden ser con un eutéctico, con una desviación positiva de Raoult, que es la temperatura, la menor temperatura alcanzable, o en una desviación negativa de Raoult, donde sería el punto más alto, o sea, el mayor punto de temperatura para la ebullición. Pero esas serían las opciones en cuanto a lo que ocurre. Mezclas azeotrópicas, mezclas azeotrópicas con desviación positiva de Raoult, mezclas azeotrópicas con desviación negativa de Raoult, ¿no? Además estos son sólidos, ¿no? Son sólidos. Pero tengo esto, que es la otra opción, que es lo mismo que ocurre con los sólidos, ¿no? Ocurre con los líquidos. En este caso, vamos a ver, ¿qué ocurre? Que tengo un líquido A y un líquido B, ¿no? Un líquido A y un líquido B. Pero estos líquidos no son miscibles, O sea, tengo agua y aceite, por ejemplo, agua y aceite. Entonces, toda esta zona de aquí es que no tengo 100% de agua, sino que tengo un poco de aceite contenido en el agua y aquí tengo un poco de agua contenido en el aceite. O sea, significa que puedo un poco, o sea, no es que nada del agua no lo acepte el aceite, nada del aceite lo acepte el agua. No, no son miscibles, pero llegan hasta un punto de saturación donde el agua va a poder absorber un poco de aceite. O sea, ustedes echen aceite en un río, lo fregaron al río porque lo contaminaron, porque ese aceite no es que va a quedar flotando por ahí, algo va a quedar, pero lo que se disuelve ya no lo pueden sacar, ¿no? Y aquí sería una solución de agua y aceite mínima, contenido de aceite, y aquí una solución de aceite con mínimo contenido de agua. Y todo esto en la zona de que no es miscible el agua y el aceite, pero pese a que no es miscible, dos sustancias no son miscibles, pueden tener un punto eutéctico, Entonces, lo cual significa que pasan de estado líquido, de estado de líquidos no miscibles, ¿no? De la mezcla no miscible, y empiezan a ebullir ambos a la misma temperatura. Por ejemplo, el agua y el aceite que empiezan a hervir a la misma temperatura, o sea, no es que tienen una zona como, por ejemplo, hagamos aquí con una línea delgada, ¿no? Imagínense en esta línea de aquí, ¿verdad? Empieza a... Ahora sí, en esta línea de aquí, la hagamos con rojo para que se note. Mierda, no me gusta, muy grueso. Ahora sí. En esta línea de aquí, vean, en esta línea de aquí, van a llegar a este punto donde empieza a hervir en este punto, empieza a hervir, ¿verdad? Empieza a hervir y aquí hierve en estas dos condiciones. Aquí, si ustedes esto lo vuelven a licuar, va a quedar líquido con un contenido mayor del componente B, o mejor dicho, un líquido con contenido mayor de este componente, del componente azul, ¿no? Y menor de este otro componente. Y este va a evaporar, o sea, esta mezcla va a evaporar en esta condición, ¿no? Va a evaporar en esta condición y esta se va purificando un poco, pero pueden ir purificando hasta que lleguen a la zona de mezcla y por una vez que lleguen a la zona de mezcla pueden comprender la fracción molar del componente A en su totalidad y del componente B perderlo, ¿no? Y en ese otro lado no puede llegar más que hasta este punto del eutéctico. Pero si tiene una mezcla con esta composición química, ¿no? Empieza a hervir y todos los componentes, hasta que no terminan de hervir, todos los componentes están a la misma temperatura, pese a que los componentes no son miscibles, lo cual significa que en estado líquido no se mezclan, ¿no? Entonces, para que dos líquidos se mezclen, tienen que ser miscibles, ¿no? Entonces, aquí es donde ya tenemos el concepto. Los líquidos se mezclan solo si son miscibles. Y si se mezclan los líquidos, cuando cambian de estado, pueden hacerlo de una forma
ceotrópica, que es la forma normal, ¿no? La forma normal, que es la que nos muestra este diagrama, ¿no? De una manera ceotrópica, ahí está. Ahí, ¿no? De una forma ceotrópica, como muestra este figura, o de una forma azeotrópica con desviación de la ley de Raoult positiva o con la desviación de la ley de Raoult negativa. Pero pueden tener líquidos que no se mezclan en estado líquido, salvo en una pequeña cantidad, pueden ser absorbidos, y que también contengan un eutéctico y que también pueda esa mezcla no miscible líquida evaporar a temperatura constante. Entonces, una cosa es que sean miscibles o no sean miscibles, y si son miscibles, sean azeotrópicos o ceotrópicos de esta forma, o sean azeotrópicos con un punto, un eutético, o en este caso este punto, donde hierven a una sola temperatura y se comportan como si fuese un fluido único, y no una mezcla de fluidos, ¿verdad? Pero una cosa es cierta, los líquidos, los sólidos, algunos sólidos como el cobre-níquel pueden mezclarse en estado sólido. Algunos otros sólidos como el hierro-carbón permiten muy pequeña cantidad de carbón, ¿no? Para que esté disuelto en la ferrita, pero si no ya deja de estar disuelto en la ferrita y se forma ferrita más carbonato de hierro, más perlita más lederitador más cementita, que sea lo que se van formando de acuerdo con las temperaturas a las que se encuentran, ¿no? Y aquí vemos que sí, que el hierro y el carbón están en estado de austenita. Sí se puede mezclar hasta un 2% de carbono, ¿no? Hasta un 2% de carbono. Esto que ocurre entonces con los sólidos, que a veces se mezclan, otras veces no se mezclan, la única forma de separar el cobre del níquel es haciendo que empiece a licuar, y mientras más líquido va formando, mayor contenido de cobre están metiendo, ¿no? Mayor cantidad de cobre están metiendo hasta que logren extraer cobre puro de la mezcla cobre-níquel, ¿no? Y lo que está en estado líquido es cobre y lo que está en estado sólido es níquel, y entonces te van sacando una mayor cantidad de níquel, ¿no? Que es lo que queda en estado sólido, y en estado líquido es lo que queda el cobre. Ese sería de la mezcla cobre-níquel. Y ese sería de la mezcla hierro-carbón, ¿no? Metestable. En líquidos o son ceotrópicos, que se comportan de esta forma, azeotrópicos con desviación positiva de la ley de Raoult, azeotrópicos con desviación negativa de la ley de Raoult, no miscibles con un punto eutéctico o no miscibles sin punto eutéctico, que sea, o sea, tienen varias formas en las cuales los líquidos pueden o no pueden mezclarse, los líquidos. Pero los gases se mezclan siempre, Entonces, esa es una propiedad de los gases, todos los gases se mezclan, y cualquiera sea el gas, con cualquier otro gas, se van a mezclar, siempre, ¿ok? Entonces ahora veremos refrigeración, lo que se llama mezcla de gas. A ver, vamos a ver aquí. Mezcla de gas. Ahora, mezcla de gas. Entendamos primero las 7 unidades principales del sistema métrico, ¿no? Son 7 unidades principales.
Ustedes voy a parar. Saben qué unidades son, cuáles son las 7 unidades primarias del sistema métrico internacional, cuáles son las 7 unidades básicas. Paulo Hinojosa, cuáles son las 7 unidades básicas del sistema internacional. No hay Paulo Hinojosa. Luis Manaca, ¿cuáles son las 7 unidades básicas del sistema internacional? ¿Sabes? ¿Hay alguien que esté en clases? No hay nadie. ¿Me están escuchando o no? Sí, lo escuchamos, ingeniero. Ay, gracias, Rosel. Gracias, Rosel. ¿Quieres tú ayudarme y decirme cuáles son las 7 unidades básicas del El sistema? metro, kilogramo, segundo, amperio, mol, candela y Kelvin. Bravo. ¿Y qué es lo que te marca los kilogramos? ¿Qué es lo que mides en kilogramos? La masa. ¿Y qué es la masa? ¿Puedes darme una idea de qué es masa? ¿Qué entiendes por masa? ¿Tienes una idea, Rosel, de qué es la masa? ¿Cómo puedes definir la masa? Ay, así un concepto de masa. Sí. Es más o menos, es que debería ser sinónimo, pero no es su sinónimo de peso, digamos. La masa, yo sé que no es sinónimo de peso. Es atracción gravitatoria el peso. No tiene nada que ver. Es atracción gravitatoria. Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Eso, cantidad. Ajá. A ver. Y a ver, Rosel, para explicarle a tu compañero Gabriel, ¿le puedes decir qué es el mol? Rosel, ¿qué es el mol? Cantidad de materia es mol. Ya, entonces la masa no puede ser cantidad de materia, porque si no tendría masa y mol como cantidad de materia, ¿cierto? A ver, Lema, ¿qué puedes aportar a la discusión que tienen tus compañeros? Aló, Lema. Ah, ya se cayó. Aló. Te escucho, Kevin. ¿Es una magnitud, ingeniero? ¿Masa? ¿Qué? Todas son magnitudes. Si no fueran magnitudes, no estarían en el Sistema Internacional de Medidas. Con decirte que hasta una no magnitud es una magnitud, el radián, que es una no magnitud, es una magnitud. ¿Verdad? El radián, que es una no magnitud, es una magnitud. A ese extremo llegas, ¿no? El radián es relación entre perímetro y radio. El radián es relación entre perímetro y diámetro. Y si relacionas el perímetro que está dado en metros y el radio que está dado en metros, metro sobre metro te da no unidad, sin unidad. Entonces el radián acaba siendo una unidad de una relación de unidades. O sea, entonces hasta una no unidad acaba siendo unidad, acaba siendo una magnitud. ¿Está bien, Kevin? Está bien, ingeniero. Pero, a ver, Kevin, ¿te acuerdas de un señor llamado Isaac Newton? Sí. ¿Cuáles son las 3 leyes de la mecánica que elaboró Isaac Newton? ¿Te acuerdas? Se cayó Kevin de su silla. Mira, acabo de buscar en internet lo que define legalmente lo que viene siendo una unidad de masa. O sea, cómo puedo definir la masa. Y Di que aquí
Aquí dice de que es un prototipo internacional del kilogramo que viene siendo un patrón materializado fabricado en platino, iridiando, Iridio, sí, platino iridio es lo que y que está se conserva en, no sé qué será, BIPM. en el Buró de Medidas de París. En el Buró de Medidas de París. Y técnicamente esto se aprobó como el prototipo. ¿Pero qué es masa? O sea, masa es un prototipo de platino iridio. Eso es masa. Ingeniero, masa tiene que ver con la inercia, ¿no ve? La Ahí fuerza, ingeniero. andas mejor, Jan, andas mucho mejor. ¿Qué ibas a decir, Aldo? Es la fuerza. ¿Qué? La fuerza. La Es masa, que la fuerza. No, masa tiene que ver con inercia, con los cambios de movimiento. O sea, ¿qué impide el cambio de movimiento? Es la masa. ahí estás bien, Janti, Tomicha, estás muy bien. O sea, la masa fue un invento de Newton, ya, un invento de Newton fue la masa. A ver, empecemos y lo que, a ver, ahora sí. A ver, ahora sí. Digamos es de esta forma, ¿ya? Dijo Newton que la fuerza, a ver, insertemos una ecuación, ahí está, y ahí pongamos unos acentos de este tipo, y ahí se le ocurrió poner fuerza igual, o la fuerza es proporcional a la aceleración. Es esto lo que dijo el señor Newton. La fuerza es proporcional a la aceleración, ¿ya? Entonces la segunda ley de Newton dice, que la suma de las interacciones sobre un cuerpo provocan un cambio en la velocidad del mismo, Entonces, la fuerza provoca un cambio de velocidad. Y el cambio de velocidad se entiende por aceleración. La aceleración es un cambio de velocidad. Ah, ya, perfecto. Entonces, la fuerza provoca una aceleración. Entonces, si es así, habrá que creer, pues, de que existe una masa en el medio, ¿no? Una masa que multiplicada por la aceleración nos da la fuerza. Ese sería un producto entre un escalar y un vector, ¿no? Entre un escalar y un vector. Claro, ahí viene la parte que mucha gente se raya y dice, entonces fuerza es, o como es la masa es la relación entre fuerza y aceleración. Si divido fuerza entre aceleración me da masa, ¿cierto? Y ahí caemos en un problema físico, porque en un problema físico se supondría que no debería poderse dividir dos vectores. ¿Te enseñaron a dividir dos vectores a vos, Luis Suárez, o no te enseñaron a dividir dos vectores? No está Luis Suárez, qué pena. Ortega Melgar, ¿te encuentras? No. Es triste que mucha gente no esté pasando clases, o sea, está en el Zoom, pero no está pasando clases, qué pena. A no ser de que estén sin... A no ser de que estén sin audio. Ahí está Ortega Melgar. Entonces ¿qué? Aquí puso un igual, ¿no? Ahí puso un igual. Y todavía hay más. En realidad aquí vendremos hasta una K. Es una K. Ya es una K. ¿Ustedes han visto alguna vez fuerza igual a K por M por A o nunca han visto K por M por A? ¿Lo vieron alguna vez así? Ambas. ¿Cómo así? ¿Cómo ambas? Esa K es una constante ¿cómo se llama? De relación, ¿no? O sea, imagínense que la fuerza la midan en libras fuerza, típico de los americanos. La masa también lo miden en libras. Y la aceleración, claro, si la masa está dada en sluts,
no hay problema, el K vale 1, pero muchas veces la libra es definida como el peso, Entonces, libra, la fuerza medida en libras va a ser igual a la masa medida en libras por una aceleración en pies por segundo. Uy, entonces libra fuerza es igual a libra masa por pie sobre segundo al cuadrado. No, no puede ser así. Entonces necesitas una K, una constante K, que te equipare las unidades. En el sistema internacional, al decir que la masa va a estar medida en kilogramos, ¿no? Y la aceleración va a estar medida en metros sobre segundo al cuadrado y la fuerza en newtons, no necesitamos de esa K, pero ten cuidado que en otras unidades internacionales sí. Ahora, si bien no es posible dividir fuerza entre aceleración, uno se infiere de por sí que si la masa es más grande, la fuerza provocará un menor cambio de velocidades. Cuando la masa es más pequeña, la misma fuerza provocará un mayor cambio de velocidades. Entonces, es el concepto de masa como inercia, ¿no? Como lo dijo Jan Tomicha, es inercia, ¿no? La inercia de un cuerpo se mide en masa. Ahora, ¿estás de acuerdo con eso, Rosela, o no? Sí, sí, ya estoy de acuerdo, ingeniero. O sea, entonces no es otra cosa que inercia. Cuando hablamos de masa, hablamos de inercia. A ver, aguarden un ratito, por favor, enseguida regreso. Ese término masa como la inercia, como en cuanto se opone un cuerpo en ser cambiado de velocidad, ¿verdad? Ahora bien, sobre este concepto, tratemos de ver esto. Entonces, cuando hablamos de masa, hablamos de inercia y hablamos de los kilogramos, ¿no? En tiempo en segundos, la longitud en metros, la temperatura en Kelvin, la corriente en amperes, la intensidad luminosa en candelas y la cantidad de materia en mol. Alguna vez puede usarse el kilomol, ¿verdad? El PRC del número de Avogadro, que es de 6.022 por 10 a la 23 moléculas que existe en un mol, y en un mol que es en 22.4 litros, ¿verdad? Que se refiere a 12 gramos de carbono 12 gramos de carbono 12. Acuérdense que el carbono tiene isótopos de 12, de 13 y de 14. El carbono 12 es el más estable de todos, es recontraestable. El carbono 14 es el más inestable, es radiactivo y es el que contiene, el que se va perdiendo, ¿no?, de los cuerpos orgánicos. De esa forma se puede calcular la edad de los dinosaurios en el contenido de carbono 14. Pero carbono 12 es lo más estable que existe sobre el universo que conozca el ser humano y por eso se mide en 12 gramos de carbono 12. Medidos a 273.15 grados Kelvin y 101.325 kilopascales. Cualquier otra unidad que use 0 grados Celsius o 0 grados centígrados, 0 grados centígrados o Celsius y una atmósfera métrica absoluta de presión, etcétera, etcétera, son unidades no entendidas por el sistema internacional. El sistema internacional para presión usa el pascal y para unidades de temperatura usa Kelvin, ¿ya? Muy bien, vamos a hablar de una mezcla de gases. Hablemos de una mezcla de gases. Entendamos que la mezcla de gases tenga una masa, ¿no? Una masa de la mezcla que va a ser igual a la masa 1 más la masa 2 más la masa 3 y sucesivamente de todos los componentes que conforman la mezcla de gases, un componente I genérico y hasta llegar a los N componentes de la masa. Entonces, la masa de la mezcla es la suma de las masas de cada uno de los componentes. Sería la sumatoria desde I igual a 1 hasta N de los M sub I, ¿verdad? Esa sería la
la masa de la mezcla, ¿no? ¿Ya? Entonces, entendamos ahora, primer término que hay que acordarse para gases. Uno no es el soluto y el solvente, que es lo que usan en líquidos. En gases usamos la fracción en masa. Fracción en masa, se entiende por fracción en masa la relación entre la masa del componente que estamos estudiando sobre la masa de la mezcla. Es decir, la fracción molar del componente I será igual a la masa del componente I sobre la masa de la mezcla. La fracción molar del segundo componente sería igual a la masa 2, a la masa del segundo componente, dividido la masa de la mezcla. De esa forma hablamos de fracciones en masa, que es igual la fracción en masa que la fracción en peso, para que esté contenta, ¿cómo se llama? La amiga Rosel Camacho. Sí, es lo mismo la fracción en masa que la fracción en peso, siempre y cuando lo midas en el mismo lugar geográfico, geográfico, por lo tanto, todos están atraídos por la misma atracción gravitatoria, y si todos están atraídos por la misma atracción gravitatoria, entonces se puede suponer que G es el mismo para todos, y sería mg, m del componente sobre por la gravedad, divide la masa de la mezcla por la misma gravedad, se simplifican y quedaría lo mismo que fueran fracciones en peso que fracciones en masa. Pero si queremos ser exquisitos, hablamos de fracciones en masa y no de fracciones en peso, ¿ya? Hablamos de fracciones en masa y no de fracciones en peso. Entonces, si yo divido la masa de la mezcla entre la masa de la mezcla, me va a dar 1, ¿verdad? Masa de la mezcla dividido masa de la mezcla es 1. Y es dividir cada uno de los componentes entre la masa de la mezcla. Entonces estoy obteniendo igual a la fracción molar del primer componente, la fracción en masa del primer componente, más la fracción en masa del segundo componente, más la fracción en masa del tercer componente, más la fracción en masa del componente I, ¿no? Más la fracción en masa del último componente N, ¿verdad? En este caso, entonces, tenemos que la sumatoria de todas las fracciones en masa, va a ser 1. Tiene que dar 1, dar la unidad, ¿verdad? Muchas veces la fracción en masa no se da en valores por unidad, sino se los da en valores porcentuales. Entonces, la sumatoria de todas las fracciones en masa porcentuales tiene que ser igual a 100, ¿no? Al 100%. Ya hemos aprendido lo que son las fracciones de masa. Ahora bien, esto está referido a la inercia de cada uno de los componentes. Ahora sí, para que quede claro, podemos hacer lo mismo referido a la cantidad de materia. Podemos hacerlo también referido a la cantidad de materia, usando, en lugar de usar el kilogramo como referencia, usar el mol como referencia. Y ahora, como todos son gases, también ocurre que el número de moles de la mezcla, que es la cantidad de materia de la mezcla, va a ser igual al número de moles del componente 1 más el número de moles del componente 2 más el número de moles del componente 3 más el número de moles del componente I, ¿verdad? Más el número de moles del componente I más el número de moles del componente N, que sería la sumatoria desde I igual 1 hasta N de todos los moles que tiene la mezcla. Entonces, entendamos ahora como Y sub I como la fracción molar del componente I, que es igual al número de moles del componente I dividido el número de moles de la mezcla. ¿Están de acuerdo? ¿Está bien todo? ¿Se entiende? Igualito que hemos definido fracción de masa y luego hemos dividido la masa de la mezcla entre la masa de la mezcla, dividimos el número de moles de la mezcla sobre el número de moles de la mezcla, entonces eso queda 1, ¿verdad? Es 1, y sería igual a la fracción molar del componente 1 más la fracción molar del componente 2
más la fracción molar del componente 3, más la fracción molar de los componentes sucesivos hasta llegar al componente I, y más la sumatoria hasta llegar al último componente N, la fracción molar del último componente igual a la sumatoria de todas las fracciones molares. La sumatoria de todas las fracciones molares es igual a 1. Si las fracciones molares están en porcentual, la sumatoria de todas las fracciones molares porcentuales va a ser igual al 100%. ¿Verdad? Ahora bien, entendamos esto. La masa de una sustancia, de una molécula, expresada en gramos, que existe en 22.4 litros, medido es la masa molecular. ¿Qué es la masa molecular? La masa de una sustancia, molécula, expresada en gramos, que existe en 22.4 litros, medidos a 273.15 grados Kelvin, y una atmósfera métrica absoluta de presión, o sea, 101.325 kilopascales, 0 grados Celsius, y una atmósfera métrica absoluta. Atmósfera métrica absoluta, atmósfera técnica absoluta. Ahora bien, ¿cómo sé cuál es la masa de una molécula? ¿Cómo sé cuál es la masa de una molécula? ¿Cómo es la cantidad? La cantidad es la masa molecular de las unidades, la cantidad de la masa molecular de las unidades expresadas en gramos. Entendamos esto. Veamos ahora la tabla periódica. Ahora sí, vamos aquí. Tabla periódica. No, hasta ahora no me bajé nunca una tabla periódica, ¿verdad? Pero aquí tengo una tabla periódica muy bonita, me la voy a bajar. Ahí está, ahí está. Ahí está, qué bonito, ¿no? Se puede bajar. Se vas. Papá, SVG, ajá. Ustedes han usado este sistema. ¿Eh? Sí, tengo una bonita, un poquito más grande, un poco más grande, me gusta un poco más grande. Ahí está, me gustó. Ahora podemos usar, a ver, un poquito más arriba. Sí, así, la agrandamos un poco más. Ahora sí, agrandamos un poco más. La periódica, ahora sí me gustó. Está bonito, ¿no? Entonces, ahora, copiémonos. A ver, desde aquí. Belleza. Hasta ahí. Nos copiamos eso, ¿verdad? Ahora no lo llevamos aquí. Windows Accessories, Painters, Control. File Sabias. PNG, tabla periódica. Ahora sí, bueno, mitad. Usemos nuestra tabla periódica, ya que nos hemos encontrado nuestra tabla periódica, ¿verdad? En Paint, ahí está nuestra tabla periódica, ¿verdad? ¿Saben algo sobre la tabla periódica? ¿Saben algo sobre la tabla periódica? Ahora, ahí está nuestra tabla periódica. Aquí ponen como ejemplo el fierro, el hierro, ¿no? Que es la tabla periódica, el número 26, número atómico, ¿no? Su electronegatividad de 1.83, ¿verdad? Su peso de 762, así por hacer más grande. Fierro 762, 760, ¿no? Creo que no me salió tan bonita mi tabla. No me salió muy bonita mi tabla. No me salió tan bonita. Después vamos a sacar una tabla más bonita, ¿verdad? Una tabla más bonita. Podemos sacar más bonita nuestra tabla. Aquí sale bonito. ¿Por qué no sale bonito ahí? Ahí sale mejor. Bueno, ahora sí.
si no sale bonito. A ver si sale más bonito. A ver si sale más bonito. Ahí está bien. Muy bien, muy bonito. Podemos eliminar esta parte de aquí. A ver si salió mejor, ¿no? A ver si salió mejor, veremos. Sí, salió mucho mejor. 762, 762.5, 767, 745, está muy bien. Muy bien, hay un asunto aquí en la tabla, ¿verdad? Hay un asunto aquí en la tabla. Aquí tenemos algo que se llama el número atómico. ¿Qué es el número atómico? ¿Me puedes decir vos, Luis Suárez, qué es el número atómico? ¿Aló? ¿No hay Luis Suárez? ¿No está? Limachi Blanco, ¿estás vos ahí? No estás. No hay Limachi Suárez. Es que no hay nadie en la clase. ¿Qué pasó? No te va nadie ¿Son en la cuántos clase. átomos tiene un elemento? Cantidad de electrones es. ¿Cuál? ¿El 26? El que dijo que es cantidad de electrones está bien. Porque en realidad es el número de protones o el número de electrones. Es lo mismo, el número de protones o el número de electrones que hay en el átomo, está bien. ¿Y qué es la masa atómica? ¿Qué representa la masa atómica? ¿Alguien me puede decir? ¿Aló? ¿No hay nadie que me pueda decir que es la masa atómica? Veamos al señor oxígeno, 15.9994. Casi bien. ¿Cuánto pesa ese átomo de ese elemento? En realidad no es cuánto pesa. En realidad no es cuánto pesa. Te voy a mostrar un ¿Es su átomo. masa cuánto es de ese elemento? No, te voy a mostrar algo, ¿ya? Te voy a mostrar. A ver, veamos un átomo de oxígeno, ¿ya? Un átomo de oxígeno. A ver, veamos el átomo de oxígeno. ¿Cómo es el átomo de oxígeno? ¿Ya? Y veamos en imágenes el átomo de oxígeno. Velo a este átomo de oxígeno. A ver, podríamos hacer así. Yo creo. Sí, se ve bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No se nota muy bien. A ver, alguno que se note más bonito. Este es otro más bonito, ¿no? Como átomo de oxígeno, ¿verdad? Este es un átomo de oxígeno mostrado especialmente para la familia de la universidad, ¿ya? Este es el átomo de oxígeno. ¿Qué es lo que ves aquí, Russell? ¿Qué ves aquí? En Electrones, la ¿no? parte del núcleo tiene la misma cantidad de protones como de neutrones. Casualmente. Y también tiene la misma cantidad de electrones en sus órbitas. O sea, protones y neutrones, pero protones y electrones siempre son la misma cantidad. Siempre la misma cantidad de protones y de electrones. Pero los neutrones puede que no sean la misma cantidad. ¿Cuántos protones tiene? 8. 3, 6, 7, 8. ¿Cuántos neutrones tiene? Tú contaste, Rosel, y dices que tiene 8. ¿Cierto? Si tiene 8 protones y 8 neutrones, entonces tú dices que su masa atómica va a ser 16. Los electrones no tienen peso, o sea que no los tomamos en cuenta. Entonces tú dices, protones 8 más 8 neutrones pesa 16. En la tabla periódica te dice un poquito menos, 15.9994. A ver, veamos aquí, vamos a ver algo. Isótopo del oxígeno 15, oxígeno 15. Hay isótopos de 16 y 17. Oxígeno 15. Isótopos del oxígeno. Aquí hay isótopos del oxígeno. Entonces, fíjate aquí. Hay oxígenos que tienen 12
¿Qué significa que tienen 12? Que tienen 8. Siempre el oxígeno, para hacer oxígeno, siempre su número atómico es 8. Porque si deja de tener número 8, se vuelve 7 y es nitrógeno. Si se vuelve 9, se vuelve flúor, ¿verdad? Para que sea oxígeno, tiene que tener 8 protones. ¿Estás bien? ¿Estás de acuerdo, Rosel? Sí, estoy de acuerdo. Ya, entonces no queda otro. Para que se llame oxígeno tiene que tener 8 protones, ¿ya? Y si tiene 7, no, ya se llama nitrógeno. Y si tiene 9, no, ya se llama flúor. Si tiene 8, se llama oxígeno. Si tiene 8 protones, se llama oxígeno. Pero hay isótopos del oxígeno que tienen 12 de peso. ¿Qué significa? 8 protones más 4 neutrones, 12. Entonces este tiene 4 neutrones. Pero hay oxígenos que tienen 28 de peso, que tienen 20 neutrones. ¿Te das cuenta? Entonces tienes oxígenos que pesan 20 como oxígenos que pesan 12. Pero la gran mayoría de los oxígenos pesa 16. La gran mayoría del oxígeno pesa 16, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren ver el isótopo 15, ¿no? El isótopo 15, no, ahí está. Entonces, el oxígeno 16 es el que más hay, ¿no? El que más existe. Entonces, el oxígeno 16 es un isótopo estable del oxígeno que tiene 8 neutrones y 8 protones en su núcleo. Su masa, 15,994 unidades, en realidad 16. El oxígeno 16 es un isótopo de oxígeno que más abundante representa el 99.762% de la abundancia de la Tierra. ¿Está bien? Pero el 16, pesa 16, ¿está bien? Pesa 16. 15,994, no, este es 16. El oxígeno pesa 16, ¿está bien? ¿Por qué? Porque tiene 8 protones y 8 neutrones, pesa 16. El oxígeno que tiene 15 protones y 15 neutrones va a pesar 15. El oxígeno que tiene 14 va a pesar 14. ¿Está bien? Esos son los pesos. Los pesos, entonces, de los pesos atómicos, o las masas atómicas, las masas que tiene un átomo, se llaman peso atómico, pero en realidad son las masas atómicas, es el número de protones más neutrones que tiene. Pero el promedio de todos los isótopos que tiene, o sea, de todos los isótopos, el promedio es 15,994. Veamos aquí el hidrógeno, ¿no? Y veamos aquí, te voy a mostrar aquí 3, ¿ya? Átomo del hidrógeno. Y tú vas a ver el hidrógeno, que en principio sería un solo atomito, ¿no? Es este, ¿verdad? Un protoncito y un electrón, un hito y un hito. Eso es el átomo del hidrógeno, ¿verdad? El átomo del hidrógeno es un protón y un electrón. Ese sería el átomo del hidrógeno, ¿están de acuerdo? Entonces pesaría 1, pero vemos aquí que es 1.007, un poquito arriba de 1. Claro, porque existe otro señor que en lugar de llamarse hidrógeno lo suelen llamar deuterio. Y este señor deuterio, imagínense, lo vamos a ver, este señor deuterio, ahí está, ¿no? Entonces, este señor se llama deuterio porque tiene un neutrón. Y este señor que tiene 2 neutrones se lo llama tritio. Entonces, si hidrógeno 1, hidrógeno 2, hidrógeno 3. Entonces, este señor se lo llama tritio. Aquí está clarito, ¿no? El hidrógeno tiene solamente un protón y un electrón. El deuterio tiene un protón, un neutrón y un electrón. ¿Verdad? Un protón, y aquí lo tiene más claro. El protio, que es el hidrógeno típico, el hidrógeno que muchos lo llaman protio, el deuterio que tiene un nitrógeno y el tritio que tiene 2 nitrógenos. Con el deuterio normalmente, que suele haber bastante, ¿no? Es estable, es bien radioactivo, el tritio es bien radioactivo, es jodido, estar donde hay tritio es peligroso porque es radioactivo. Pero el deuterio no, el deuterio es también estable. Y hay en la Tierra harto, y en el agua hay bastante deuterio, o sea, se consigue bastante deuterio. Entonces este es radioactivo, o sea que no es estable, o sea que que va a perder en algún momento un neutrón. En cambio este es estable. Y con deuterio podemos fabricarnos agüita, pero ¿cuánto pesa el agua? El agua pesa los 16 del oxígeno, ¿no? Más los 2 de deuterio, pero 2 deuterios, o sea, 2 más 2, 4, más 16, 20. Entonces, hay agua que pesa 20 y no los 18
gramos por mol, sino 20 gramos por mol. ¿Y cómo puede ser posible que haya agua que pese 20 gramos por mol? Sí, eso se llama agua pesada y es muy usada en plantas nucleares o cuando quieres hacer fusión nuclear. Fusión nuclear usan el deuterio porque el deuterio no es afectado por la radiación. No es afectado por la radiación. El hidrógeno simple sí es afectado por la radiación, pero el deuterio no es afectado por la radiación. Entonces usan deuterio o agua pesada para las plantas nucleares y para el enriquecimiento de uranio. ¿Ven? Entonces es el detalle. Pero ya saben que el hidrógeno no necesariamente tiene un solo protón, sino que puede tener un protón y un neutrón, etcétera, etcétera. Y en la tabla periódica aparece como 1.008, 1.00794, porque significa que 8 de cada 1000 átomos de hidrógeno va a ser deuterio. 8 de cada 1000 átomos de hidrógeno va a ser deuterio. Por eso la masa molecular es el promedio de todos los isótopos que tenga. Igual el carbono, que dice que es carbono 12. ¿Por qué carbono 12? Porque el carbono, que es el número atómico 6, normalmente tiene 6 carbonos o 6 neutrones, 6 protones, 6 neutrones, el carbono que vale 12, ¿verdad? Pero hay carbonos, ya les dije, el carbono 13, que es estable, y el carbono 14, que es radioactivo, que es el carbono con el que se mide la edad de los fósiles, ¿no? La edad de los fósiles se mide mediante el carbono 14, ¿no? Por el contenido de carbono 14 que existe en esos fósiles. Entonces, ya saben cómo se mide, qué es la masa atómica. Es el número de protones más el número de neutrones. Nada más, es solo eso. ¿Está bien, Rosal? ¿Se Está bien, entendió? ingeniero. Sí. Ya. Pero si tú agarras y esa suma de protones y neutrones lo expresas en gramos, se llama masa atómica en gramos. Masa atómica en gramos. Pero si tú no usas el átomo, sino la molécula, algo más estable como la molécula, porque el átomo normalmente no está libre, usa la molécula y suma la cantidad de protones y neutrones que hay en una molécula y eso se llama masa molecular. Ejemplo, el hidrógeno, el agua, tienes un oxígeno y 2 hidrógenos en el agua, 16 más 2, 18, y dice la masa molecular del agua es de 18. Otro ejemplo, dióxido de carbono. El carbono pesa 12 más el oxígeno 16 más otros 16, 32 más 12, se vuelven 44. Entonces hablas de la masa molecular del dióxido de carbono 44. ¿Se entiende? ¿44 qué? Pero ya estás expresado, si expresas medidas a 22.4 litros, si mides 22.4 litros de dióxido de carbono a 0 grados Celsius y una atmósfera hermética absoluta de presión, entonces va a pesar 44 gramos. El agua en estado de vapor a 0 grados Celsius y una atmósfera hermética absoluta de presión va a pesar 18 gramos, vapor de agua, ¿no? En las condiciones de vapor de agua. Entonces, la cantidad... Entonces, la masa molecular, aquí vamos, la masa molecular de las unidades elementales expresadas en gramos. La masa molecular de las unidades elementales expresadas en gramos. O sea, tú ves las unidades elementales, por ejemplo, helio, me conseguí helio, qué belleza, me conseguí helio. ¿Y el helio cuánto es su masa atómica del helio? La masa atómica del helio es 4. 4 es la masa atómica del helio, ¿no? Del isótopo principal. ¿Cuánto sería entonces la masa molecular del helio? A ver, Pierre Pereira, ¿me escuchas? No me escuchas, Pierre Pereira. ¿Cuánto, tú, Fidel Alimarca, estás escuchando o no? Sí, ingeniero, lo escucha. Ya, entonces, si la masa atómica del helio es 4, ¿cuánto será la masa molecular del helio?
¿Qué pasó? La masa atómica del helio es de 4. La masa molecular del helio, ¿cuánto será? De 2, ingeniero. ¿Qué? ¿Qué es lo que dije? ¿Qué es la masa molecular? ¿Qué es la masa molecular? Rosel, por favor, contale a tu compañero que no está atendiendo qué es la masa molecular. Dijo que iba a ser lo mismo que la masa atómica. ¿Por qué, Cuando Rosel? estamos a 0 grados centígrados y a 1 de atmósfera. Así que Ya, va a ser igual a 4. la masa molecular del helio. ¿Por qué? En el caso del helio, el helio es un gas noble. Es un gas noble. Y al ser un gas noble, el helio, al ser un gas noble, no se combina con nada. Solito vive feliz. ¿Verdad? El helio, neón, argón, criptón y todos estos son gases nobles, ¿no? Criptón, el xenón es desgraciado porque el xenón aparece en las reacciones nucleares, en las plantas nucleares aparece xenón y el xenón lo que hace es ahogar el reactor, ¿no? Lo ahoga el reactor, el xenón. No, pero es un gas noble, son gases nobles. Y todos los gases nobles viven solos, neón, argón, helio. Entonces el helio, como no se aparea con nadie, vive solo, su envoltura de valencia está completa, entonces la masa molecular y la masa atómica son la misma. ¿Ya? Masa atómica y masa molecular son de 4. El carbono también vive medio solo, ¿no? Entonces la masa atómica y la masa molecular del carbono es 12, ¿ya? Pero si hablamos del nitrógeno, la masa atómica es 14, pero la masa molecular es de 28, porque tiene que vivir en par. El oxígeno tiene que vivir en par, la masa atómica es 16, la masa atómica es 16 y la masa molecular vale 32, ¿no? Del oxígeno la masa molecular vale 32. En el caso del flúor también no puede vivir solo, entonces vale 19 la masa atómica y vale 38 la masa molecular del flúor, ¿verdad? Lo mismo el azufre es 32, el cloro 35 masa atómica, masa molecular 70, ¿no? 35 por 70. Cloro entonces tiene 70 de masa molecular. En el fósforo 30 y sistema gaseoso bimolecular 60. Entonces, ese es algo que hay que cuidar si vive solo o si no vive solo, ¿verdad? Y el oxígeno normalmente no vive solo, vive como O2. La molécula del oxígeno es O2, la molécula del nitrógeno N2, la del flúor F2, la del cloro Cl2, ¿verdad? Entonces, porque son gases y necesitan aparearse para vivir. Entonces, muchas moléculas son diatómicas, muchas moléculas pueden ser monoatómicas, entonces lo que nosotros tenemos que sumar es la cantidad de protones más la cantidad de neutrones que hay en la molécula para la masa molecular. En otras palabras, un átomo de oxígeno tiene 8 protones y 8 neutrones, pero en una molécula de oxígeno donde hay 2 oxígenos que se han juntado, ahí ya no hay 8, hay 16 protones y hay 16 neutrones. O sea, ya la masa molecular del oxígeno sería 32. Por ejemplo, el átomo de oxígeno, un átomo de oxígeno tiene 8 protones y 8 neutrones, entonces su masa atómica es 16. Pero para poder existir en la naturaleza, el oxígeno debe estar acompañado de otro oxígeno, por lo menos, porque también el ozono son 3 oxígenos. Entonces el oxígeno molecular más estable es el O2, que es el O2, es el oxígeno molecular, es decir, una molécula de oxígeno tiene 2 átomos de oxígeno. La masa molecular será 2 veces por la masa atómica del oxígeno, es decir, 32 gramos por mol. Existe una relación entre las masas y los moles. Vamos a tratar de ver ahora esto. Esto es otra cosa. Creo que aquí es suficiente. Ya.
Ahora vamos a ver la relación que existe entre fracciones en masa y fracciones molares. Ok, vamos a ver la relación que existe entre fracciones en masa y fracciones molares. Bueno, a ver, verán. Se entiende por masa, entonces, la masa molecular por el número de moles. ¿Cierto? ¿Es así o no es así? Entonces, en 32 gramos de oxígeno tengo, ¿no? En 32 gramos de oxígeno tengo un mol. Si tengo 64 gramos de oxígeno, voy a tener 2 moles. Entonces, lo que hago es la masa molecular, la multiplico por el número de moles y tengo la masa del elemento. La masa es masa molecular por número de moles. Entonces, por ejemplo, si tengo 4 moles de oxígeno, ¿no? Entonces tengo 4 moles de oxígeno, pesarán, por ejemplo, moles de oxígeno, ¿no? Moles de oxígeno sería la masa del oxígeno será la masa molar del oxígeno multiplicado por el número de moles del oxígeno, sería la masa del oxígeno sería 32 gramos por 4 moles, son 128 gramos. ¿Por qué? Porque dice que tengo 4 moles de oxígeno, entonces la masa del oxígeno será de 128 gramos. ¿Por qué? Porque son 4 moles. Multiplico los 4 moles por la masa molar del oxígeno y tengo 128 gramos de oxígeno. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Está bien? Ahora bien, otro ejemplo. Se tiene dióxido de carbono y se pide encontrar su masa molecular. El carbono tiene 6 protones, 6 neutrones, su masa atómica es 12. El más estable de los isótopos del carbono. El oxígeno tiene 8 protones y 8 neutrones, su masa atómica es 16. Y el dióxido de carbono tiene un carbono y 2 oxígenos, tendrá entonces 16 más 12 más 32, 44 gramos por mol. En la ecuación 1, la masa es igual al número de moles por la masa molecular, ¿verdad? Podemos obtener aquí es igual a la masa molar. La masa molar es igual a la masa dividida el número de moles. En una mezcla tenemos la masa de la mezcla, ¿no? En una mezcla tenemos la masa de la mezcla y tenemos un número de moles de la mezcla, ¿verdad? Entonces, la masa de la mezcla es la masa molar aparente de la mezcla. ¿Por qué masa molar aparente? Porque en una mezcla tú no vas a ir a contar protones y neutrones. No es posible, ¿verdad? Si tienes una mezcla si tienes oxígeno puro, eso pesa 32 gramos por mol. ¿Por qué? Porque contaste 8 protones, 8 neutrones multiplicado por 2, 32. Si tienes carbono, no, si tienes dióxido de carbono, perdón, en un dióxido de carbono tienes 44 gramos por mol, y ya lo sabes, 44 gramos por mol porque tienes, en el carbono 6 protones, 6 neutrones, en el oxígeno 8 protones, 8 neutrones, sumas 8 más 8 más 6, la cantidad de protones del dióxido de carbono, y 8 más 8 más 6, la cantidad de neutrones del dióxido de carbono, sumas y te da 44. Entonces, perfecto, sé cuánto es la masa molar del dióxido de carbono, sé cuánto es la masa molar del oxígeno, pero ¿qué ocurre si tengo 50% de oxígeno, 50% de dióxido de carbono? Tengo una masa molar de la mezcla, Ya, anda a contar los protones y neutrones, y por este lado tienen 32, por el otro lado 44, ¿y cómo los vas a contar? O sea, y bueno, contaré todos y dividiré entre 2, o sea, sería medio loco hacer eso. Entonces, la alternativa que ustedes tienen es hablar de una masa molar aparente. es la masa molar aparente, que es igual a la masa de la mezcla dividido el número de moles de la mezcla. Entonces, la masa molar aparente de la mezcla, porque no tiene una masa molar, pero sí una masa molar aparente. Entonces, la masa de la mezcla será igual a la sumatoria, sabemos, ¿no? Que la masa de la mezcla es igual a la sumatoria desde I igual 1 hasta n de los m sub i dividido la sumatoria desde I igual 1 hasta n de los n sub i. ¿Por qué? Porque la masa de la mezcla es igual a la masa del componente sobre el número de moles de la mezcla. Pero la masa de la mezcla es sumatoria de las masas y el número de moles de la mezcla sumatoria de los números de moles. Pero el NI o el MI, cualquier masa genérica va a ser el número de moles sub i
multiplicado por la masa molar sub I. Entonces, en lugar de poner MI, voy a poner, entonces la sumatoria es la masa de los MI sobre los MM, ¿verdad? Entonces, la masa de la mezcla, la sumatoria de los MI sobre el número de moles de la mezcla, va a ser igual a la masa de la mezcla igual a la sumatoria de los NIs por MIs sobre el número de moles de la mezcla, ¿verdad? Esa sería entonces la forma en que encontramos la sumatoria de que la masa de la mezcla sería la masa molar de la mezcla, sumatoria de los números de moles por las masas de la mezcla subís, dividido el número de moles de la mezcla, el número de moles de la mezcla. A ver, muy bien, ahora bien. La masa de la mezcla entonces va a ser igual, la masa de la mezcla es igual entonces a la sumatoria de los NIs sobre los NMs, NI sobre NM, multiplicada por la masa de los masa molar, la masa molar aparente, entonces igual a la sumatoria de los NIs sobre NI por los MIs, por los MSUs. Entonces, si dividimos el NI entre el número de moles de la mezcla y multiplicado por la masa molar aparente, por la masa molar de cada uno de los componentes, obtenemos la masa de la mezcla. Entonces, por lo tanto, la masa de la mezcla es igual a los Y sub I por los MIs. Y esta sería nuestra segunda ecuación. Nuestra primera ecuación es esta, que te la vamos a poner en rojo. Y nuestra segunda ecuación, que sería la masa de la mezcla de la sumatoria de los Y sub I por los MIs. Entonces, si el NI es igual al MI sobre la masa molar sub I, entonces la masa de la mezcla sería igual a la masa de la mezcla, sobre la sumatoria de los MI sobre masa sub I, que serían sobre las masas, sobre los NIs, serían los NIs. Y entonces la masa de la mezcla sería 1 sobre la sumatoria de los... Ahí está, ¿por qué está ahí? Yo sé que es, ¿por qué me sale aquí chiquito, aquí grande? Sale grande. Ya sé. Entonces, este está en calibre. Entonces, desde aquí los NI son los masas sub I sobre la masa molar sub I, entonces la masa de la mezcla, la masa molar de la mezcla es igual a la masa de la mezcla sobre la sumatoria de los MI sobre MI, que son los NIs. Entonces, si es así, la masa molar aparente de la mezcla va a ser 1 sobre la sumatoria, ¿no?, de los MI sobre los MMs por el MI. MI sobre MM por los MIs, porque es MI sobre MM sobre MI. Entonces sería la masa molar de la mezcla. Entonces, por tanto, la masa molar de la mezcla es 1 sobre la sumatoria de los MFI sobre la masa sub I. Entonces, de esta forma encontramos también la masa molar de la mezcla en función de las fracciones de masa, y así sacamos la masa de la mezcla como la sumatoria de las Y sub I por las masas sub I. Relaciones entonces entre fracción de masa y fracción molar. Entonces, de aquí sacamos que el MFI, ¿no?, es igual al MI sobre MM. El MFI es MI por MI, que es el MI sobre la masa de la mezcla. El MFI, que sería la fracción de masa, sería MI por MI sobre MM por MM. Términos arreglados, MI sobre MM y NI sobre NM. La fracción en masa va a ser igual a la relación entre el número de moles del componente sobre el número de moles de la mezcla por
el peso molecular del componente I sobre el peso molecular de la mezcla. Entonces el MFI será igual al Y sub I, que es esta relación en I en M, por la relación entre la masa molar del componente respecto a la masa molar aparente de la mezcla. Ahora, si yo quiero de otra forma, el Y sub I va a ser igual entonces al MF sub I, el Y sub I es MF sub I por la masa de la mezcla sobre la masa individual o la masa molecular individual del componente I. De una o de otra forma lo tiene. ¿Sí? Ahora me repito, ahora vuelvo. Fracción en masa, o quiero encontrar la fracción en masa en función de las fracciones molares, simplemente multiplico la fracción molar por la masa molar del elemento y divido entre la masa molar de la mezcla. En cambio, si quiero encontrar la fracción molar teniendo la fracción en masa, simplemente multiplico la fracción en masa por la masa molar aparente de la mezcla y divido entre la masa molar del componente I. ¿Verdad? Imaginemos este ejemplo, un ejemplo, ¿no? Aquí está. Y quiero encontrar la masa molar aparente teniendo fracciones de masa. Lo podemos llamar 4. Puede llamarse 4. No sé por qué eso no sirve. Y el 1 lo vamos a poner, ya está. Veamos esto. Tengo una fracción molar, 50% molar de hidrógeno, 50% molar de dióxido de carbono. ¿Ven? O sea, fracción molar, Y sub I del hidrógeno, 0,5. Y sub I del dióxido de carbono, 0,5. 50% hidrógeno, 50% dióxido de carbono. Perfecto. La masa molar del hidrógeno es 2, ¿no? Hidrógeno es 2. Y del dióxido de carbono es 44. 32 por el oxígeno más 12 del carbono es 44. Entonces, multiplico Y sub I por MI. Y sub I por MI me da 1, ¿verdad? Y sub I por MI me da 22. Sumo los Y sub I por MI, y tengo la fracción en masa de la mezcla. Sumo los Y sub I por MI, y me da 23 gramos por mol, que es la masa molar aparente de la mezcla. La masa molar aparente de la mezcla es 23. La sumatoria de los Y sub I por MI, la masa molar aparente de la mezcla. Se dan cuenta que es 23 gramos por mol, no significa que el átomo de la mezcla tenga la masa molar aparente de la mezcla, no significa que tenga 23 entre protones y neutrones. O sea, no, el hidrógeno tiene un protón y un neutrón, y el dióxido de carbono tiene un total de 6 más 16, 22 protones y 22 neutrones. O sea, pero no es que tenga 23 protones más neutrones la mezcla, sino es una masa molar aparente, porque no tiene nada que ver con la cantidad de protones y neutrones de las moléculas. Ahora bien, si a estos 23 gramos por mol, que es la masa molar aparente, ¿no?, divido entre Y sub I por MI, dividido entre el MM, obtengo el MF sub I. Entonces, Y sub I por MI, tengo aquí Y sub I por MI, dividido entre 23, tengo la fracción en masa de 0.043. Y dividido entre 23, es 22, dividido entre los 23 y tengo un 0.957. O sea, la fracción en molar es 0,5 y 0,5. La fracción en masa es 0.04 y 0.957. O sea, en forma molar, 50% hidrógeno, 50% dióxido de carbono. En masa, 4% hidrógeno, 96% dióxido de carbono. ¿Se entiende este asunto o no?
A ver, José Luis Vega, ¿se entiende o no se entiende? Se entiende, ingeniero. A ver, te voy a hacer una pregunta, José Luis Vega. ¿Qué pesa más, un kilo de plomo o un kilo de pluma? Tiene el mismo peso porque ambos son 1 kilo. Ya. El kilo de plomo le haces una limadura, lo metes esa limadura de plomo, ese kilo de plomo dentro de la pluma y lo mezclas todo. Metes tu mano ahí adentro y ¿qué vas a sacar? Lo que está en la mezcla. ¿Qué vas a sacar? ¿Qué vas a sacar? O sea, si tienes una mezcla de 1 kilo de plomo y 1 kilo de pluma, metes la limadura de plomo dentro del kilo de pluma y lo mezclas eso y metes la mano, ¿qué vas a sacar? Lo que está dentro de la bolsa. ¿Qué hay más dentro de la bolsa? ¿Qué es lo que más tienes? Una fracción de hidrógeno y de carbono. ¿Qué? ¿Entiendes lo que digo, no? Hiciste bien finita el plomo, lo Va a metiste sacar dentro. más plumas. Va a salir pluma, pues la pluma, porque va a estar llena de pluma y el plomo va a ser poquitito que hay adentro, ¿verdad? Entonces, si bien tienes 1 kilo de cada uno, lo que más aparece es pluma, ¿verdad? Entonces, si tú tienes 50% de dióxido de carbono y 50% de hidrógeno, lo que más pesa es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono pesa 44 frente al hidrógeno que pesa 2. Entonces, evidentemente, en peso, ¿no? En volumen tienes este volumen de hidrógeno, este volumen de dióxido de carbono. Lo mezclas, lo que más va a pesar ahí va a ser el dióxido de carbono. No va a pesar tanto el hidrógeno porque el hidrógeno es livianito, pero el dióxido de carbono es pesado, ¿se entiende? O sea, el 96% del peso va a ser debido al dióxido de carbono y solamente un 4% va a ser debido al hidrógeno, porque en peso es más valuable lo que pesa el dióxido de carbono. Pese a que tienes el mismo volumen de ambos, el que provoca peso es el dióxido de carbono más de lo que provocaría peso el hidrógeno. ¿Se entiende? Ahora analicémoslo esto de otra forma. Analicémoslo de otra forma. Ok. Tengo 1 kilo de plomo y 1 kilo de pluma. ¿Qué significa eso? Tengo 50% en peso el hidrógeno y 50% en peso del dióxido de carbono. O sea, peso pluma, 50%, peso, plomo, 50%. Exagerando, ¿no? Hidrógeno, 50%, dióxido de carbono, 50%. Entonces, opero. ¿Cuánto es la masa molar del hidrógeno? 2. ¿Cuánto es del dióxido de carbono? 44. Ahora tengo que hacer aquí, veamos, el MI sobre MFI. MI sobre MFI. Voy a hacer el MI sobre MFI. O sea, divido en toda para. Voy a hacer MFI sobre MI. MFI dividido MI. MFI dividido MI. ¿Ya? MFI dividido MI. Divido esto entre esto y me da 0,5 entre 2, 0,25. 0,5 dividido entre 0,40 entre 44, 0,01136. Estoy dividiendo el MFI entre el MI, ¿no? MFI entre MI. Y me da la sumatoria de los MFI sobre MI, la sumatoria de los MFI sobre MI, se me da 0,26, 0,25 más 0,01, 0,26, 13, ¿verdad? Es la división entre MFI sobre MI, la sumatoria de los MFI sobre MI, esto. La inversa de la sumatoria de 1 sobre sumatoria de MFI sobre MI es la masa molar, o sea que saco la inversa de esto, la inversa de 0,2613 y me da 3,82 de masa molar. La masa molar de mi mezcla, 1 kilo de dióxido de carbono, 1 kilo de hidrógeno me da 3,82 gramos por mol. Quiero saber cuál es mi fracción molar. ¿Se da cuenta que es diferente? Si lo hacía en fracción molar, me daba 23 gramos por mol. Lo hice en fracción en peso y me da 3,8 gramos por mol. Quiero encontrar los Y sub I. Para encontrar los Y sub I es el MFI por
la masa de la mezcla sobre el MI, o lo que prefieres dividido entre MI sobre masa de la mezcla, o sea, MI sobre la masa de la mezcla, MFI sobre MI, MFI sobre MI por la masa de la mezcla, MFI sobre MI por la masa de la mezcla, tengo el MFI sobre MI, aquí MFI sobre MI por la masa de la mezcla. 0.25 por 3.82 me da 0.9565 de fracción molar de hidrógeno. 0.01136 por 3.82, 0.0435 la fracción molar del dióxido de carbono. Entonces, un kilo de plomo, o mejor, un kilo de pluma y un kilo de plomo. En esto, en mi relación en pesos, pero mi relación en molares, 95%. Se meto la mano y lo que voy a encontrar va a ser pluma, lo que voy a encontrar va a ser hidrógeno, 95%, y un 4% de dióxido de carbono. ¿Se entiende? Entonces, lo que tiene que ver con la fracción molar, después vamos a aclarar más tarde la fibra, tiene que ver con volúmenes. En cambio, lo que tiene que ver con masas, tiene que ver, como lo representaba Rosel, tiene que ver con los pesos, ¿no? Entonces, una cosa son los volúmenes, otra cosa son los pesos. Entonces, la fracción molar no es volumen, pero tiene que ver con los volúmenes. La fracción de masa tiene que ver con las masas, con las inercias, pero tiene algo que ver con los pesos. Entonces ahí nos damos cuenta de que un elemento más pesado, ¿no?, en volumen, un elemento más pesado en volumen, no va a ocupar espacio. Un elemento más liviano en volumen va a ocupar más espacio. Y si tenemos los mismos volúmenes, es evidente que el que va a determinar el peso va a ser el más pesado de los componentes, y el más ligero de los elementos casi no va a incidir en el peso de los componentes. ¿Se entiende? Entonces hemos hecho el mismo ejercicio viendo fracción molar 50-50 y después hemos visto el mismo ejercicio viendo fracción en masa 50-50. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Belleza, ¿no? Bueno. Después vamos a ir haciendo este componente 3 del oxígeno, ya la siguiente clase, ya se nos hizo tarde, ya son ya son las 4. Entonces hasta aquí llegaremos hoy día y seguimos clase el día lunes, ¿verdad? El día lunes, ¿ok? Ok, ingeniero. Nos vemos.